Buenos días, el Señor los bendiga. Continuando con estos pequeños y breves estudios con la palabra del Señor, hoy vamos a tocar el siguiente tema. ¿Por qué hay tantas controversias entre los cristianos? ¿Por qué hay tantos temas controversiales? Primera de Corintios 10:23 nos dice: haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En las iglesias hay muchas controversias, las cuales surgen a raíz de no depender de un fundamento bíblico. Cuando el pueblo de Dios no se deja llevar por lo que la palabra manda, es ahí en donde entran las diferentes controversias que hoy en día se dan en las iglesias. A través de este tema quiero exponer mi punto de vista respecto a estos temas y tratar con la ayuda de Dios a que sea el Espíritu Santo quien nos guíe hacia toda la verdad, no dejándonos llevar por lo que humanamente quisiéramos, sino más bien permitiendo que sea el Señor quien nos ilumine para no caer en dichas controversias. Primero que nada, vayamos a la definición de controversia. La definición es que es objeto de discusión y da lugar a opiniones contrapuestas. Muchas veces entramos en controversia por no discernir las cosas como las tendríamos que discernir. Si ponemos en primer lugar los deseos de la carne antes que los del espíritu, entonces ciertamente entraremos en una controversia sobre cualquier tema que queramos tocar. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En pocas palabras, las controversias surgen a raíz de no ver las cosas con los ojos del Espíritu, sino más bien con los de la carne. Algunos temas de auge en controversias hoy por hoy en las iglesias entre los cristianos son, por ejemplo, la moda. Definitivamente Dios ve el corazón antes que la apariencia. 1 Samuel 16, versículo 7. Pero no puedes pasar desapercibidos que un encuentro real con Dios cambia nuestra manera de vestir, pues ahora somos cartas leídas para el mundo y nuestra apariencia cuenta mucho para los no cristianos. Debemos de reflejar a Jesús en nuestras vidas. También la forma de hablar genera controversia. No podemos negar que la forma de hablar de un hijo de Dios tiene que ser diferente a la de los demás. La Biblia es clara en decir: de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6, versículo 45. Estamos tocando brevemente algunos temas o algunos puntos controversiales que se discuten hoy por hoy entre los cristianos en las iglesias, pero muy brevemente porque cada uno de estos puntos va a tener un video aparte explicativo. Otro tema controversial entre los cristianos son los pasatiempos. Todo pasatiempo que no le quite el primer lugar a Dios puede ser aceptado, pero con un límite. Cuando los pasatiempos tienden a quitar el lugar que antes tenía Dios en tu vida, es allí en donde lo que estás haciendo no será de bendición. 1 Corintios 10, versículo 23. El noviazgo. Ese tema es controversial cuando no se hace según la voluntad de Dios. Definitivamente un noviazgo de un cristiano con alguien que no profesa la misma fe estaría en yugo desigual y no sería agradable de parte de Dios. Otra de las controversias en este tema es las edades. 2 Corintios 6, versículo 14. Otro tema muy controversial es la música. Como anteriormente lo he dicho en otros videos, no estoy en contra de ninguna clase de música cristiana que alabe a Dios. Si te ministra y adora a Dios, entonces ¿por qué no oírla? Siempre y cuando sea de bendición para tu vida. Juan 4, 23 y 24. Otro tema muy controversial es el acomodo en cuanto al servicio. Muchos hoy en día se acomodan en su manera de vivir el Evangelio y se olvidan que Jesús primero nos dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero luego nos dio un mandato que es: por tanto, id y hacer discípulos. Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. Otro tema también muy sonado y controversial son las relaciones ilícitas antes del matrimonio. No podemos vivir una vida promiscua pensando que estamos engañando a Dios. Realmente no es compatible la santidad con la inmoralidad. Es por ello que si este tema no es tocado en las congregaciones, el pueblo morirá por falta de conocimiento. 1 Corintios 7, versículo 9. ¿Por qué existen tantas controversias en la iglesia? ¿Qué hay con la iglesia? ¿Es correcto que los cristianos y las iglesias participen en controversias? Por supuesto, la respuesta es sí.
Hay momentos en que los creyentes están divididos por cuestiones serias y consecuentes, y la controversia es un resultado inevitable. La única manera de evitar todo tipo de controversia sería considerar que nada de lo que creemos es suficientemente importante como para defenderlo y que no hay verdad demasiada costosa para comprometer. Sabemos que Cristo se preocupa profundamente por la paz de su iglesia. En su oración por la iglesia, en Juan 17, Jesús ora para que su rebaño fuera protegido por el Padre y que sea marcado por la unidad. Pero así también Cristo deja en claro, su iglesia debe estar unida y santificada en la verdad. En otras palabras, no hay unidad verdadera separada de la unidad en la verdad revelada por Dios. El Nuevo Testamento no es evasivo, ya que revela las controversias serias y consecuentes dentro de las primeras congregaciones e incluso entre líderes cristianos. El apóstol Pablo defendió el Evangelio de cualquier peligro al entrar en controversia con los Gálatas. Gálatas 1, versículos 6 al 9. Se mete también a sí mismo en un debate moral cuando escribe a los Corintios. En 1 Corintios 5, Pablo enfrentó a Pedro sobre el tema de los gentiles y la circuncisión. Gálatas 2, versículos del 11 al 14. Judas advirtió sobre el desafío perpetuo por la defensa de la verdad contra sus enemigos. Judas 3. Juan advirtió sobre una iglesia que estaba tan tibia y no comprometida con la verdad que no podía defenderse ante una controversia. Apocalipsis 3, versículos del 14 al 22. La historia de la iglesia también nos recuerda de la necesidad de entrar en controversia cuando la verdad del Evangelio está en juego. Una y otra vez vemos momentos cruciales cuando la verdad debe ser defendida o negada. La iglesia tiene que mirar seriamente lo que se está enseñando y decidir si la enseñanza es fiel a las Escrituras. Esto, por lo general, produce controversia. Si la iglesia cree que la controversia es algo que hay que evitar a toda costa, no tendríamos ni idea de lo que es el Evangelio. Para nuestra vergüenza de los cristianos, la iglesia a menudo se ha dividido por las controversias equivocadas. Las congregaciones y denominaciones han sido divididas por asuntos que son, a la luz de la palabra de Dios, indiferentes. Por otra parte, algunas iglesias parecen prosperar en la controversia, siendo algunos miembros de la iglesia y líderes agentes de desunión. Esto trae vergüenza y reproche hacia la iglesia y distrae a la iglesia de su tarea de predicar el Evangelio y hacer discípulos. La controversia, cuando aparece, debe conducir a la iglesia a Cristo y a las Escrituras, en la medida que los creyentes buscan saber todo lo que la Biblia enseña al respecto. Las disputas y los debates deben poner a la iglesia de rodillas en oración, mientras los creyentes buscan una misma mentalidad guiada por el Espíritu Santo. La controversia controlada correctamente servirá para advertir a la iglesia de los peligros de la apatía doctrinal y de la necesidad de la humanidad personal. Claramente hoy hay muchos temas controversiales que necesitan de un análisis profundo, de una discusión sanamente entre hermanos, entre cristianos, y que hoy por hoy se tocan en diferentes congregaciones. Toda controversia que se genere entre los cristianos debe ser sometida a la cruz, a los pies de Cristo, y debe llevarnos a un discernimiento cabal de las Escrituras. No vale la pena airarse y enojarse por temas que no son relativos, sino que son meramente sustantivos, pero que sí son de índoles habituales, muy comunes hoy en día, del día a día, que es necesario discutirlo entre hermanos, sobre todo entre ancianos que tienen un poquito más de sabiduría con las Escrituras, para tener un cabal conocimiento de lo que la palabra nos dice y nos enseña. En siguientes videos tocaremos diferentes puntos controversiales en la iglesia y analizaremos un poquitito más a fondo cada uno de ellos. Si este mensaje te ha gustado, te invito a compartirlo con cuantas personas quieras. También te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Fernando Montiel, Reflexiones con la Palabra, y tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Dándole un me gusta a este video también nos ayudas para que este video pueda ser reproducido en varios lados y muchas personas que necesitan de saber de la palabra de Dios puedan tener este material. Que el Señor los bendiga poderosa y abundantemente en este hermoso y maravilloso día.